Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen de los contratos en el derecho romano. Mi nombre es Carlos Avellaneda. Comencemos con dar una pequeña definición. Los contratos llegaron a constituir con el transcurso del tiempo una de las fuentes más fecundas de los derechos de crédito o derechos personales. Las fuentes del derecho romano en sus inicios no concibieron el término contrato tal cual se expone, sino que hablaban del conventio y pactum, o en español, convención y pacto, expresiones que aparecen repetidas veces en los pasajes del digesto. Una definición más puntual es aquella que nos da Bonfante, el cual señala que es un acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. Encontramos una serie de clasificaciones que atienden a puntos específicos de los contratos. Por ejemplo, aquella con relación a su origen, encontramos el contrato ius civilis y el contrato ius gentium. Con relación al modo de formación o perfeccionamiento, también conocido como de causas civiles, encontramos los contratos verbales, literales, los contratos mutuos y los contratos consensuales. Desde el punto de vista de los poderes de apreciación del juez, encontramos los contratos de derecho estricto y los contratos de derecho de buena fe. Atendiendo a sus efectos jurídicos, encontramos los contratos unilaterales y los contratos sinalagmáticos. Algunos intérpretes subdividen esta clasificación en sinalagmáticos perfectos y sinalagmáticos imperfectos. Desde el punto de vista de su naturaleza, encontramos los contratos gratuitos y los contratos onerosos. Si atendemos al punto de vista de la relación de dependencia, encontramos los contratos principales y los contratos accesorios. Si atendemos a la calificación, encontramos los contratos nominados y los contratos innominados. De aquella segunda clasificación que atiende a la relación de formación o de perfeccionamiento, estaremos dando un pequeño resumen de cada uno y dos tipos de contrato que forman parte de este conjunto de contratos. Empezamos con los contratos verbales. Estos se llaman así debido a que se perfeccionan con el cumplimiento de las fórmulas verbales prescritas por la ley. Pertenecen a la categoría de los contratos formales o solemnes. Algunas de sus características son su formalidad, su unilateralidad y que son contratos de derecho civil. Uno de estos contratos que vamos a aplicar de tipo verbal es el nexum. Este constituye un acto solemne en virtud del cual el deudor constituía un derecho de prenda sobre su propia persona, sobre él y su familia a favor de sus acreedores. Otro de estos contratos verbales es el dictio dotis, o también conocido como promesa de dote. Su campo de aplicación era mucho más reducido que el de la stipulation. En el antiguo derecho romano solo servía para hacer jurídicamente exigible una promesa de dote, para que la mujer, siu iures o su ascendente paterno, se obligara o comprometiera la dote a favor del marido, de la misma mujer con mandato y el sujeto activo que es el marido. Entre los contratos literales podemos decir que se integraban la categoría de los contratos formales también. Posiblemente era una práctica contable muy antigua entre los romanos, donde todos los ciudadanos observaban la costumbre de llevar varios registros. Entre ellos encontramos los adversarios o libros borradores, también conocidos como libros diarios, los tabulae o códex y un calendarium.
Características de estos contratos literales son su carácter formal o solemne, su unilateralidad, su característica de ser de derecho estricto, ya que debía ser interpretado con sujeción a su letra. Son de derecho civil y los contratos literales no podían tener por objeto más que sumas determinadas de dineros. Dos de estos contratos de tipo literal son el quirografario y el sinografario. El quirografario era un simple instrumento firmado por el deudor que acreditaba una deuda a otra persona. Es un documento único que quedaba en poder del acreedor. Este documento es estrictamente probatorio. Y el sinagrafario era un documento redactado en tercera persona y en doble ejemplar, de los cuales uno guardaba el acreedor y otro el deudor, contendido en un préstamo que tiene un carácter constitutivo de una deuda. Se redactaban ante testigos que lo sellaban y ponían su nombre conjuntamente con el sello y firma del redactor. Otro elemento de esta clasificación lo hacen los contratos reales, los cuales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de una cosa. Nacían reales en virtud de que sólo quedaban concluidos por la entrega o tradición de una cosa. Algunos de ellos eran el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, la fiducia. El comodato, el depósito y la prenda por lo general comprenden una primera división y la fiducia y el mutuo otra subdivisión. Comencemos con dar una explicación de uno de estos, que es el mutuo, el cual es llamado también préstamo de consumo. Es un contrato real, principal, nominado, unilateral, de derecho estricto, de derecho civil, por medio del cual una persona llamada mutuante o prestamista entregaba en propiedad una suma de dinero u otra cantidad de cosas fungibles de manera gratuita a otra llamada mutuario o prestatario, quien se obligaba a devolver una cantidad igual de cosas del mismo género y calidad dentro de un cierto plazo. Y dentro de esta clasificación, por último, analizaremos los contratos consensuales. Esto se le conoce como consensuales debido a que a estos contratos excepcionalmente quedaban concluidos por el solo contenido de las partes contratantes. También por eso se le da esa definición de solo consenso. Consideraba dentro del derecho romano contratos consensuales, por ejemplo, la compraventa, la locación o arrendamiento, la sociedad y el... Analicemos dos de estos. Por ejemplo, la compraventa, también llamada por los romanos emptio venditio, era un contrato consensual sinalagmático perfecto y de buena fe, por el cual una persona llamada vendedor se obligaba a asegurar a otra llamada comprador la posesión pacífica y duradera de una cosa, transmitiéndole todo su derecho sobre la misma mediante el pago de un precio conocido como dinero. Y también encontramos la locatio o arrendamiento, el cual constituye un contrato consensual sinalagmático perfecto de derecho de gentes de buena fe, por el cual una de las partes se obliga a procurar a la otra el goce pacífico y temporal de una cosa, o a prestarle sus servicios, o a ejecutar para ella un trabajo mediante el pago cierto